Bienvenidos a Saber Vivir, el programa de televisión española que anima a comer bien y hacer ejercicio para ganar salud y perder los kilos de más. Pero ¿por qué unas personas nunca engordan y otras ganan peso tan fácilmente? Es por el famoso metabolismo, y ese metabolismo no se puede cambiar para conseguir la figura deseada. Lo vamos a aclarar esta mañana pensando en la autoestima, que siempre importa, pero sobre todo en la salud del organismo, que el exceso de grasa es enemigo de las articulaciones. Se desgastan, se pierde más masa ósea, la temida osteoporosis. Por eso hay que cuidar la alimentación controlando la grasa, el azúcar y la sal que metemos en la cesta de la compra. Pero ¿qué llevan realmente todos esos productos que nos venden como más saludables? Porque si no tienen grasa, no tienen azúcar, no tienen sal, algo llevarán, digo yo, para estar ricos y apetecibles. Y no vale todo, ¿eh? Especialmente al hablar de bollería, de esos pasteles que acompañan al café en la sobremesa, la hora del té, que este domingo vamos a endulzar con las pastas de Saber Vivir, más ligeras, también más nutritivas. Y de la otra pasta, la del cereal, hablamos también por culpa del gluten, la proteína del trigo que se nos cuela en el pan, y la harina, y que se ha convertido en sinónimo de mala digestión. Y no siempre es así, que vegetales en la dieta no pueden faltar. Cereales, legumbres y verduras en guiso o ensalada. Y ensaladas hay tantas como podáis imaginar, de tomate variado, de lechuga con pollo y manzana y hasta ensalada de sandía. Cocina de Sergio, cocina de aprovechamiento. De la huerta a la mesa, vamos con 3 recetas a base de ensalada y también conseguiremos 3 objetivos. 1, romper con ese tópico de que las ensaladas son aburridas. 2, aprovecharemos alimentos que tenemos por casa convirtiéndolo en una ensalada espectacular. Y 3, gracias a estas elaboraciones nos hidrataremos por dentro y por fuera, que el calor llama a la puerta. Ensalada de aprovechamiento. Si tienes por casa alguna manzana que haya madurado demasiado, o a lo mejor si tienes algo de pollo asado o pollo hervido, es el momento de combinar estos ingredientes y hacer una ensalada de auténtico lujo. Toma nota. Forra un molde engrasado con pasta filo, hornéalo a 180 grados hasta resultar dorado y crujiente. Trocea en láminas muy finas la manzana, el pollo y la lechuga. Mezcla en un bol yogur natural, mostaza, cúrcuma, sal, pimienta y un chorrito de aceite. Bate hasta resultar homogénea. Rellena el molde de pasta filo con la mezcla de ingredientes, salsea y termina decorando con frutos secos y puerro crujiente. Toca hidratarse y para ello podemos beber un vaso de agua, tomar un licuado o disfrutar de una ensalada a base de sandía. No te pierdas cómo hacer esta elaboración muy aromática, sabrosa y refrescante. Trocea la sandía en rodajas de 2 centímetros. Con la ayuda de un molde, corta una base. En un bol mezcla canónigos con un picadillo de cebolleta y polen. En la jarra de la batidora tritura hojas de albahaca fresca con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Sobre la base de sandía reparte la mezcla de canónigos, raya queso y salsea. Vamos a jugar con el inseparable compañero en todas las ensaladas de la lechuga, el tomate, y nos sorprenderá cómo podremos disfrutar de él en 3 texturas totalmente distintas y 3 sabores muy originales. Reparte los cherries en una bandeja de horno, riega con unas gotas de aceite de oliva y acompaña con laurel, tomillo y una pizca de sal. Hornea 12 minutos a 170 grados. Haz un picadillo con el tomate deshidratado y las aceitunas, mezcla en un bol y sazona con aceite, sal y pimienta. Tritura tomates pelados, aceite de oliva, ajo y una pizca de sal. Monta un tartar combinando espinacas y el picadillo de tomate deshidratado. Amantes de las ensaladas, elegir la que más os guste o, por qué no, las 3. Ha merecido la pena ir a la huerta. Pero recordad, lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo.
De la cocina a la mesa y de la mesa a la cocina. Pero antes de la mesa y la cocina toca comprar en el mercado buscando lo mejor, por el precio, sin duda, pero también por su calidad nutricional. Y ahí la industria nos seduce con esa oferta que nos parece más saludable de productos bajos en grasa, bajos en azúcar, bajos en sal. Vamos, Beatriz, bajos en todo parece. Y habrá que ver si son también bajos en valor nutricional, que algunos son altos en precio, precisamente porque son bajos en todo lo que has dicho, en sal, en azúcares, en grasa, pero son altos en otros ingredientes que no los hacen precisamente más saludables. Claro, porque si no llevan ni grasa, ni sal, ni azúcar, algo llevarán, digo yo, para darles sabor, para que sean tan apetecibles. Por ejemplo, estos yogures que son 0% materia grasa. Quiere decir que son desnatados, es decir, que como mucho tienen un 0,5% de grasa. ¿Y cómo se consigue esa textura sin grasa, cremoso sin crema? Pues la industria añade otro tipo de ingredientes. Por ejemplo, en esos que tienes ahí de sabores, lo que se añade es gelatina. En el de chocolate que tenemos al lado, lo que se añade es un almidón. Un almidón que no nos aporta nada nutricionalmente, más que energía, y desde luego no nos sacia, ni muchísimo menos, como sí que lo hace la grasa de los lácteos enteros. ¿Y qué opinas del pavo, del fiambre o del embutido de pavo bajo en grasa? ¿Es más saludable? Pues que lo que lleva son espesantes, almidón, azúcares potenciadores del sabor, no es más saludable y no es nutricionalmente interesante. Todo eso, claro, lo hacen para darle una textura, ¿no? Pero sin grasa es que además tiene menos sabor ese alimento, ¿no? Está como más insípido. Claro, lógico, porque la grasa es un vehículo del sabor. Por eso, si se quita la grasa, se suelen añadir aromas, edulcorantes, azúcares. Por ejemplo, este lácteo fermentado que tenemos aquí es desnatado, pero además es dulce. Esto se consigue añadiéndole edulcorantes como acesulfamos o sucralosa. Y en este caso, además, se le añade también fructosa, que suena muy bien, pero que no deja de ser un azúcar libre como cualquier otro. En este caso podríamos llamarlo perfectamente natural, 0% grasa, edulcorado y azucarado. Es decir, que por muy desnatado que sea, si llevan edulcorantes, si llevan azúcares, no van a ser más saludables y se aleja mucho del sabor de los lácteos fermentados, que es ese ácido tan rico. ¿Y qué opinas de ese bizcocho que no lleva azúcar? Vamos, ni azúcar ni fructosa. No, porque lo que lleva son polialcoholes. Los polialcoholes son hidratos de carbono que no son azúcares y que endulzan también, pero no se consideran legalmente azúcares y por eso no aparecen en la etiqueta como tales. Por eso puede poner 0% azúcares. Lo que nos encontramos es el maltitol, en este caso, que son todos esos polialcoholes que acaban en ol y que nutricionalmente realmente no son muy interesantes, pero fíjate, supone una cuarta parte del producto, el 26%. Fíjate. Oye, ¿qué diferencia hay entre esas galletas y esas natillas? Porque las dos pone sin azúcares añadidos. Más que las diferencias, vamos a hablar de las similitudes. Y es que llevan los dos edulcorantes y llevan almidón modificado de maíz. A veces llevan también maltodextrina. El almidón modificado de maíz y la maltodextrina no son legalmente azúcares, o sea que en la etiqueta puede poner sin azúcares añadidos, pero sí que se comportan en nuestro cuerpo como si fueran azúcares, porque se digieren muy rápido y se liberan sus azúcares. En cuanto a los edulcorantes, que también tienen en común, pues no son lo más recomendable, porque alteran nuestro umbral del sabor, alteran nuestros circuitos de recompensa y por lo tanto nuestra saciedad, nuestra sensación de saciedad, y pueden incluso alterar nuestra microbiota intestinal. Todo esto es lo que nos dice un reciente informe publicado por la OMS. Pues el reclamo sin azúcares añadidos lo encontramos en otras estanterías del supermercado, donde están los zumos o los néctar, por ejemplo. Sí, y que ya solo faltaba que llevasen azúcares añadidos, porque la verdad es que son alimentos muy, muy ricos en azúcares. Un inciso, los zumos legalmente no pueden llevar azúcares, los néctares sí, pero en cualquier caso ambos productos llevan muchos azúcares libres que contienen de forma natural, bien porque en el caso de los zumos procedan de la materia prima, en todos los zumos, por cierto, los que son directamente exprimidos, ya sea en la industria o en casa, o los que proceden de concentrado, porque ya sabes que la fruta cuando se exprime libera los azúcares, y en el caso del néctar porque son agua con puré o zumo concentrado y pueden llevar además azúcares o pueden llevar miel, y esos azúcares ya sabemos que alteran nuestro control de la glucosa, que pueden favorecer la resistencia a la insulina, y estos efectos adversos es curioso porque pueden ocurrir también con los edulcorantes, porque nuestro organismo reacciona como si estuviera recibiendo azúcar al notar ese sabor dulce. Entonces, ¿no es más saludable un alimento que no lleva grasa añadida ni azúcar?
no es más saludable, Miriam, por varios motivos. Porque malacostumbra nuestro paladar, porque nos incita a comer más y porque desplaza el consumo de productos que son materias primas, que tienen un alto valor nutricional, que son menos procesados y van a tener un sabor menos intenso porque lo que tienen es su sabor natural al que tenemos que acostumbrarnos. Igual nos pasa con la sal y la industria lo sabe. Por eso nos ofrece alimentos como ese, productos como ese, mejor dicho, un caldo de pollo y verduras bajo en sal. Sí, la sal se utiliza mucho en la industria porque funciona como un potenciador del sabor y además funciona como un conservante. Inhibe o detiene el crecimiento de los microorganismos patógenos. En este caso pone 0% sal añadida y lo que quiere decir es que no se ha podido añadir ni sal directamente, ni sodio, ni ningún ingrediente que contenga sal y sodio y además como máximo tiene 0,3 gramos de sal por cada 100 mililitros. En cualquier caso, es cierto que tiene una pequeña cantidad de sal. Eso sí, no te preocupes porque se van a conservar estupendamente porque llevan un tratamiento térmico, una uperización, un tratamiento térmico a altísima temperatura, unos 150 grados, que garantiza que el alimento es seguro y no necesita ni sal ni otros conservantes. También hemos encontrado, fíjate, esas aceitunas con el 70% menos de sal. Claro, y eso puede parecer muy bueno, pero depende del alimento del que partas y las aceitunas generalmente tienen una grandísima cantidad de sal. Por eso, al reducir un 70% la sal, seguimos teniendo un alimento que es muy alto en sal, tiene más de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos. Si partimos de un alimento que tenía inicialmente mucha sal, aunque tenga un contenido reducido en sal, va a seguir siendo muy elevado y podemos superar ese límite máximo diario de sal de 5 gramos que estipula la OMS. Y si en la etiqueta vemos que no lleva sal, ni sodio ni sódico, pero sí cloruro potásico, ¿no?, que es como la sal sin sal, la llaman algunos. Sí, es cierto que el cloruro potásico es una sal, actúa como potenciador del sabor igualmente y puede ser útil en algunos casos, pero el consumo excesivo de estas sales que no son sal sí que pueden elevar nuestro potasio en sangre y esto es especialmente importante en las personas que tengan una insuficiencia renal. Mira, Miriam, no nos compliquemos. Si queremos cuidar nuestro riñón, nuestras arterias, nuestro corazón, nuestro organismo completo, prescindamos de la sal, ya sea sal con sodio o sal con potasio, y optemos por potenciar el sabor de los alimentos de una forma natural, con condimentos, con especias. Que es saludable no quiere decir que no sea placentero, pero tenemos que buscar el placer real, el placer con mayúsculas, el placer que nos da disfrutar de la vida con salud. Ese sí que es el verdadero placer. Placer da escuchar cómo lo cuentas. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Busquemos siempre, pero siempre además, lo más saludable, empezando por la sal de las conservas, que el buen marisco, como las ricas zamburiñas, ya tienen todo el sabor del mar, el que le dan las frías aguas de las rías gallegas, y a por ellas nos vamos madrugando de lo lindo antes de que salga el sol, que es cuando mejor se marisquea. Las zamburiñas nos esperan. Venga, soltar. Hoy vamos a pescar zamburiñas. Salimos todos los días a las 6:30. Y en las rías, por el tema de las embocaduras de los ríos, el agua tiene muchísimo alimento, muchísimo. Y el marisco lo hace ser de otra manera, de otros sitios. Lleva unos corchos para que flote y abajo lleva plomos. Y esto lo que va es peinando el suelo y la zamburiña está pegada al fondo y la va metiendo dentro de un cope. Ahora mismo llevamos un cuarto de hora arrastrando. Vamos a tener que levantar el aparejo. Vamos a mirar a ver si hay pescado, con zamburiña en este caso. Acabamos de dar el primer lance del día y ya veis lo que ha venido. Han venido zamburiñas, han venido unos chopos y ahora lo que van a hacer ellos es coger las zamburiñas, que son estas. Aquí las tienes. Una de las más ricas que hay en el mundo. Esta es una zamburiña chica y esta es una zamburiña normal. Esto se devuelve al mar y para el año pues tendrás una zamburiña grande. Si la hubieras cogido no tendrías nada, así que hay que ser un poco también responsable en ese, ¿cómo le llaman? Pesca sostenida. Y ya veis, ahora están escogiendo y yo como soy el patrón, mira, ha venido poco, pues cambiamos por un sitio para otro.
Nosotros tenemos también un tope de kilos y podemos coger un máximo de 50 kilos por hombre y día. Son las 8:30 de la mañana, vamos con el segundo lance y vamos a mirar lo que trae este. Ya sale el sol, ya ha salido el sol y ahora ya se ve mejor lo que trae la red. Más arriba. Una paella gallega que lleva unos mejillones y unas zamoriñas así, puestas de canto. Yo no sé si por la concha que tienen o por lo que sea, pero eso está que te muere. ¿Y por qué comiendo un mismo alimento en la misma receta y llenando el mismo plato, unas personas no ganan ni un gramo y otras, en cambio, no paran de engordar? ¿Será la constitución, los genes que nos hacen tener una figura distinta, más delgada o más gruesa? ¿Es cuestión del metabolismo, como popularmente se dice, Andrea? Pues siento empezar haciéndote spoiler, Miriam, pero el hecho de que una persona esté más delgada, más fuerte o que tenga más grasa corporal no depende de su metabolismo. Y es que eso que solemos escuchar de en cuanto como un poquito enseguida engordo porque mi metabolismo es muy lento o va ralentizado. O no entiendo cómo hay gente que por más que coma y coma no coge ni un solo gramo de grasa, tiene el metabolismo muy activo, muy rápido. Pues no es verdad. Claro, pero los genes están ahí y te dan una constitución, ¿no? O te dan otra. También está la edad, también está el sexo. Todo eso influye, me imagino, en el metabolismo. Y es que la base genética influye en todo. Y es cierto que según nuestros genes podemos tener un poquito más o menos de predisposición a ganar o no grasa. O también el sexo o la edad pueden influir. Pero no son para nada importantes en comparación con el estilo de vida. Y es que seamos hombre o mujer, más joven o más mayor. Es que nuestro metabolismo es prácticamente igual en todas las personas porque tiene la misma base. Es que el metabolismo es un proceso bioquímico imprescindible para la vida porque consiste en transformar los alimentos que nos comemos en energía, en calorías, que vamos a gastar en nuestras funciones vitales mínimas, en nuestro metabolismo basal, y que si nos movemos gastaremos más y si no, lo vamos a reservar. Es decir, que si cogemos grasa corporal será porque estoy comiendo más cantidad de la que luego estoy quemando, no porque mi metabolismo se haya alterado o se haya estropeado. Si es que el organismo humano es una máquina de ingeniería casi perfecta, como un coche, y necesita su combustible. ¿Tú conduces, Miriam? Sí, para venir a la tele. Y seguro que entonces sabes que hay que llenar de combustible el coche para que ese motor pueda funcionar. Efectivamente. Y funciona igual que un cuerpo humano. Cuando tú arrancas el coche, el motor está activo, pero si no mueves el coche, va a consumir, pero muy poquito. Que eso es el equivalente al organismo humano cuando no se mueve, pero gasta lo mínimo necesario, que es su metabolismo basal. Ahora ya, si te mueves con el coche, conduces, cuanto más tiempo lo utilices o más rápido vayas, pues más combustible vas a gastar. Pues ahí es donde está también la diferencia en el cuerpo humano. Si se mueve y hace ejercicio físico, es como realmente va a quemar más calorías. Entonces supongo que a este motor no le influye el tipo de gasolina que le eches ni la cantidad de veces que se la pongas al día. Pues que realmente no afecta, pasa como con el coche, que te da igual echar más combustible de una o echarlo más veces o la hora del día a la que eches el combustible. Con el cuerpo va a ser muy parecido. Y es que el hecho de que hagamos 5 o 6 comidas al día en lugar de 2 o 3 no va a ayudar, como solemos escuchar, a que aumente nuestro metabolismo. Y al contrario, saltarnos alguna comida o, por ejemplo, hacer ayuno intermitente no va a hacer que el cuerpo diga, como no estoy ingiriendo, me pongo en modo ahorrador y no voy a quemar ni un solo gramo de grasa. Pues la verdad es que no es cierto. Y con las horas del día pasa lo mismo. Si yo me voy a comer, ya sea una fruta o un bollo, a primera hora de la mañana o en la cena, a la última hora del día, va a seguir siendo una fruta o un bollo, con sus calorías, con la calidad que tenga ese alimento, con sus ingredientes, por lo que no va a afectar en qué momento del día nos lo estemos comiendo a nuestro metabolismo. ¿Y eso que dicen de los alimentos fríos que influyen en el metabolismo, eso es verdad? No está científicamente demostrado que la temperatura de los alimentos vaya a influir en nuestro metabolismo. Y es que te pongo un ejemplo muy claro. Si me tomo una mousse de chocolate o un helado de chocolate muy frío que esté helado, las calorías que tenga, sus 300, 400 kilocalorías, con su azúcar, su grasa de baja calidad, va a ser exactamente la misma en un caso y en otro. Por lo que al cuerpo y a la salud nos va a afectar igual. Ahora, que si lo que yo me tomo helado es un café con hielo o un té helado sin azúcar añadido, que apenas tiene calorías y que es una alternativa saludable, pues lo va a ser igual, en frío o en caliente.
Y de hecho aquí ronda otro mito que es con la cafeína o con la teína, que siempre nos han dicho que si tomo más cantidad ayuda a quemar más grasa, o que si estoy buscando perder peso, pues si tomo más me va a venir muy bien. Y la verdad es que no nos va a contrarrestar tomar un montón de cafés al día para perder grasa corporal. ¿También los alimentos picantes son un mito, es decir, ese poder de acelerar el metabolismo? Aquí lo que pasa es que se exagera el efecto de un componente que tiene la mayoría de alimentos picantes que se llama la capsaicina, que es un componente bioactivo que es interesante, que está, por ejemplo, en la cayena, en el chili, que es cierto que tiene algunos beneficios y que nos puede ayudar en la digestión, porque nos ayuda a que en nuestro estómago secretemos más ácidos gástricos que vienen bien para digerir esos nutrientes, la grasa, la proteína. Pero que nos ayude a la digestión no es lo mismo a que nos ayude al metabolismo o que nos haga que quememos más esos nutrientes o que quememos más esa grasa. Las calorías que tenga el alimento que me esté comiendo las va a tener igual. O sea, que si me tomo unas patatas fritas con ketchup o me las tomo con salsa brava, que es picante, no me van a engordar menos las que llevan salsa brava por tener ese picante. Tampoco tiene ningún efecto el limón, los alimentos ácidos, el vinagre. Tampoco, ni el ácido cítrico del limón, ni el ácido acético del vinagre, ni siquiera aunque nos lo tomemos a primera hora en ayunas, como el consejo del agua con limón para detoxificar por la mañana. De nuevo, como la capsaicina o como la cafeína, nos va a ayudar a la digestión, pero no va a hacer que quememos más grasa ni que aceleremos el metabolismo, por lo que no vale la pena. Y la alcachofa tampoco influye porque se dice que es una gran quemagrasas. Y es que la dieta de la alcachofa nos lleva persiguiendo desde tiempos inmemoriales. Y es que la alcachofa, lo primero, es un alimento que es muy nutritivo y quien le guste, que lo tome. Pero que no ponga el foco en pensar que le va a ayudar a quemar grasa ni que es un alimento detox. Tiene un componente interesante que se llama cinarina, que lo que hace es que ayuda a nuestra vesícula biliar a secretar más cantidad de bilis. Que la bilis sirve para digerir y para absorber la grasa. Pero una vez que yo absorbo esa grasa, si tomo grasa de más, se me va a acumular en el tejido adiposo. Y si la quemo, la quemaré. Pero no va a tener nada que ver con el consumo de la alcachofa. Pues si todo esto de lo que hemos hablado no afecta en el metabolismo, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra figura, para pasar de no ganar tanto peso o de sí ganar porque lo necesitamos a todo lo contrario? Pues lo que tenemos que hacer es no poner el foco en cambiar nuestro metabolismo, sino poner el foco en cambiar nuestro estilo de vida para mejorar esa composición corporal, que significa que mantengamos un buen nivel de grasa corporal o la bajemos si es que tenemos que bajar un poco y sobre todo en mantener o ganar esa masa muscular, que es lo más importante. El músculo es un tejido metabólicamente muy activo, por lo que cuanto más tenga, más voy a activar mi metabolismo. Ahora bien, por mucho músculo que tenga, si no lo muevo y lo dejo quieto, no va a activar el metabolismo nada. Tengo luego que moverlo y que ejercitarlo. Esa va a ser la verdadera clave. Y esto sirve tanto para hombres como para mujeres, como mayores y jóvenes. Sirve para absolutamente todo el mundo. Y es que me da igual una mujer de 20 años o una mujer, por ejemplo, que esté en menopausia, o un hombre de 20 años o un hombre de 60 años. Y es que se ha llegado a demostrar que la edad puede llegar a ser menos importante que la actividad física y que nuestra masa muscular, que es un mejor predictor de nuestro metabolismo que la propia edad. Así que a llenar bien el plato de comida, de combustible, para luego ir a quemar ese combustible haciendo ejercicio físico. Nos calzamos las zapatillas y a desgastarlas, igual que un coche, los neumáticos de las ruedas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si es que además ganando salud lo ganamos todo. Muchas gracias, Andrea. A ti, Miriam. Venga, pues vamos a comer bien y hacer ejercicio pensando también en nuestras articulaciones, espalda, brazos y desde luego piernas. A mantenerlas fuertes y a activar la circulación, como ahora mismo nos enseña Pilar, la fisio de Saber Vivir. La regla de oro para mantener unas piernas ligeras y evitar esa pesadez que notamos cuando hace tanto calor es mantenerlas por encima de la altura del corazón. Nos colocamos boca arriba y buscamos una superficie que esté más arriba de mi corazón y voy subiendo y bajando las piernas unas 8 veces. Para incrementar un poquito la tensión, vamos a levantar pierna derecha y hacemos flex y punta. Y bajamos. Lo mismo con la pierna izquierda, unas 8 veces. Un poquito más, levantamos el glúteo y bajamos el glúteo, otras 8 veces. Y ya ponemos el sumum si lo hacemos todo a la vez, culete y pierna, con flex, punta y bajamos. Y con izquierda, otras 8 veces.
fuertes y ligeras. Así tienen que estar nuestras piernas en verano. Por eso no os olvidéis de moverse y sentir, porque eso es vivir. Moviendo las piernas activamos la circulación y claro, también quemamos calorías. Pero ¿de dónde provienen esas calorías? Porque si vienen de los cereales y esos cereales contienen gluten, a ver si vamos a tener un problema, porque hay cada vez más voces que defienden esa idea, que tomando gluten no se tiene buena salud, doctor Guerra, sino todo lo contrario. Vamos, que nuestro organismo no asimila ese gluten. Pues Miriam, poco de verdad debe haber en eso, porque el ser humano incorporó el gluten hace 12.000 años, cuando empezó a cultivar los cereales. Y digo yo que en 12.000 años habrá dado tiempo a que nos adaptemos a digerirlo y a comerlo. Lo que sí puede ocurrir es que determinados trastornos autoinmunes o determinadas intolerancias concretas al gluten hagan que no sea bueno para todas las personas. ¿Y tú cómo sabes si eres una de esas personas? No te creas que siempre es fácil. Si bien es verdad que a veces hay síntomas digestivos que se asocian al consumo de gluten, pues diarreas, hinchazón, gases, incluso dificultad para ganar peso en los niños, y esto se produce porque ese gluten está dañando nuestras vellosidades intestinales, otras veces son síntomas que no tienen nada que ver con la parte digestiva. Dolores de cabeza, dolores osteomusculares, incluso problemas de la piel, problemas de infertilidad. Y aunque no te lo creas, en otras ocasiones no hay ningún síntoma que nos haga sospechar. No siempre es tan sencillo, porque además identificar cuando hemos comido algo con gluten, si nos ha sentado mal por el gluten o por otras cosas que lleva esa comida, también es complicado. ¿Pero no es cierto que el gluten es de lo que más cuesta digerir? El gluten es una proteína. Como hemos dicho otras veces, las proteínas es verdad que es un poquito lo que más trabajo nos da para digerirlo. Y además lleva mucho almidón asociado que se va a degradar hasta dar azúcares. De hecho, hay una prueba que podemos hacer para saber si hay azúcar en el pan que aparentemente no la lleva. ¿Cuál? Pues coge un trocito de pan y empieza a masticar la miga muy despacio. Venga, me sienta estupendamente. Inicialmente vas a tener un sabor salado porque el pan tiene prácticamente solo agua, levadura, harina y un poquito de sal. Pero a medida que nuestras amilasas salivales van a trabajar sobre ese almidón, van a conseguir ir extrayendo esos azúcares, esa maltosa que sale de ese almidón. Y por eso al final vas a notar ese toquecito un poquito más dulce. De hecho, lo que siempre decís los médicos es que la digestión empieza en el masticado, en la boca. Y esa es la parte muy importante que se nos olvida siempre. La gente come deprisa, traga sin masticar. Tú piensas que la saliva tiene una alta cantidad de amilasa, que va a empezar ya a digerir junto con la masticación esos hidratos de carbono, ese almidón, y va a ayudar a que luego en el estómago sea más rápido. Porque si tuviésemos que digerir todo solo con los jugos gástricos, no sé, tendríamos que tener un estómago pues como el de una vaca, como el de un rumiante, ¿no? Para que estuviese así muchísimo tiempo. Por tanto, vamos a empezar en la masticación, con la saliva. Vamos a continuar la digestión en el estómago y la vamos a terminar en el intestino, que es el que va a procesar por último y absorber los nutrientes que vienen en esos alimentos. Y ya te adelanto que todo ese proceso lo pasa con buena nota el 95% de la población. ¿Y no es cierto que hay gluten que se digiere mejor que otro? Por ejemplo, el de la masa madre. Pues mira, no es el gluten, porque el gluten va a ser siempre el mismo. Es verdad que los alimentos fermentados, como me dices lo de la masa madre, se digieren mejor porque ya vienen predigeridos. Nos pasa con la masa madre porque la dejamos mucho tiempo, de hecho se dice que son panes de fermentación lenta. Nos pasa con otros alimentos, como por ejemplo el chucrut, que es repollo fermentado. Con los lácteos pasa mucho, se digiere muchísimo mejor un yogur o un queso que ya está digerido parcialmente que no la leche. Todo eso va a ayudar a que nuestro organismo haga un poquito menos de esfuerzo a la hora de acabar de digerirlos. ¿Y no depende también del tipo de cereal? Se habla mucho mejor de la espelta o de la cebada que del trigo. No sé si por el gluten. Pero no es por el tipo de gluten, porque como ya hemos dicho antes, gluten solo hay uno. ¿Qué ocurre? Que los cereales tienen distinta cantidad de gluten. No es lo mismo el trigo, que es el que tiene más, pues a lo mejor que la espelta, que es otro tipo de trigo, la cebada, que también tiene gluten, por eso la cerveza tiene gluten, o la avena incluso, que es algo que esté especificado, también lleva gluten. Por tanto, lo que va a cambiar no es el tipo de gluten que lleva. La digestión va a ser mejor o peor dependiendo de la cantidad de gluten que vaya en esos alimentos. Y si el gluten da tanto trabajo a nuestro organismo para digerirlo, ¿no será mejor hacer una dieta sin gluten? Por el trabajo de digestión de nuestro organismo no hay que preocuparse, porque está diseñado para funcionar perfectamente. De hecho, hay muchos alimentos que nos dan el mismo o más trabajo que el gluten para digerirlos. Las proteínas complejas, por ejemplo, del huevo, de la carne, del pescado, el almidón que va en las legumbres o que va en los cereales, todo eso
hace que nuestro organismo trabaje mucho para digerirlo y no más que el gluten. Y tampoco es verdad que no comiendo gluten vamos a perder más peso, porque eso también es otra falacia, ¿no? Entonces vamos a comer de todo, salvo que realmente tengamos un problema. Entonces, las personas sanas no merece la pena que vayamos al supermercado mirando si esa etiqueta pone que lleva gluten o no. Bueno, lo primero son más caros, que eso ya hace que la cesta de la compra se resienta. Y lo segundo, pues a lo mejor tienen un poquito menos de vitamina B porque va en los cereales, a lo mejor tienen algún azúcar menos saludable o tienen más grasa de la cuenta, porque al final no llevan los productos que llevarían teniendo gluten. Pero aprovechemos que nuestra dieta mediterránea tan sana, en su gran mayoría, está compuesta de cosas que no llevan gluten de forma natural, que es lo que tenemos que priorizar. Las verduras, las legumbres, las proteínas de huevo, de carne, de pescado, el arroz, todo eso no lleva gluten. Esa es la alimentación que debemos priorizar y dejarnos de buscar productos sin gluten. Y luego tenemos los ultraprocesados, que ahí sí es fácil que se esconda en letra bien pequeñita que lleva gluten. Ahí sí tenemos que tener mucha atención, porque efectivamente a veces llevan algún aditivo, alguna harina, algún almidón que puede contener gluten, y para las personas con un problema de celiaquía o de sensibilidad es importante controlarlo. Pero incluso aunque no tengamos ese problema, tenemos que prestar atención a dos cosas. En primer lugar, a qué tipo de harina lleva ese producto añadida. Si es refinada, si no es refinada, si es más integral, porque esto va a tener influencia directa en la velocidad a la que vamos a absorber el azúcar y va a pasar a la sangre. Y por otro lado, al tipo de azúcares que va a llevar, porque hay veces que incorporamos azúcares de mala calidad, pues como por ejemplo en la bollería, o grasas menos saludables, o como habéis explicado antes, en los fiambres que llevan almidón, llevan gluten incorporado en ese almidón y se nos puede colar perfectamente por ahí, aparte que pueden llevar un exceso de sal. De todas estas cosas nos tenemos que preocupar en el día a día, y no solo de ver si lleva gluten o no lleva gluten. Toda la razón. Muchísimas gracias, doctor Guerra. A vosotros siempre, Miriam. Ya lo ha dicho Gonzalo, el pan con buena harina, pero también buen embutido, que buscamos la salud. Y si os gusta el embutido, aquí tenéis una receta que es casera y además nutritiva, y se hace cociendo pollo y con el sabor de los frutos secos, pasas y aceitunas. Es la receta de María Marín, la mamá cocinera. Hoy os voy a enseñar a hacer un riquísimo fiambre casero, de pollo o de pavo. Vamos a utilizar en este caso pasas, aceitunas y luego especias también un poquito al gusto, un poquito de ajo en polvo, un poco de cebolla, un poquito de pimienta, un poquito de sal, y nuestro color de nuestro fiambre se lo vamos a dar con pimentón dulce. Vamos a necesitar 1 kilo de carne de pollo o de pavo, picada, que tan sencillo como ir a la carnicería, por ejemplo una pechuga, y el propio carnicero te la va a picar quedando este resultado. Como veis, lo vamos a hacer con aceitunas, pero por ejemplo con pistachos pelados y troceados también queda espectacular. Otras veces la hago con huevo duro o bien con queso, y a medida que vayamos teniendo los ingredientes se los incorporamos a nuestra carne. Añadimos las especias. De nuevo, podéis ir innovando y probando al gusto. Y tan sencillo como mezclar. Nuestro fiambre, nuestra carne, ha estado en la nevera reposando 1 horita. Ahora vamos a darle forma de fiambre y nos vamos a ayudar de un papel film. No vale cualquiera, tiene que ser apto para cocinar. Y ahí es donde vamos a poner nuestro pimentón, para que le dé color y sabor a nuestro fiambre. Y ahora al enrollarlo, se quede por la superficie de arriba. Esta es la parte un poquito más laboriosa de esta receta, pero a medida que la vayáis haciendo le iréis cogiendo práctica y ya veréis qué sencillo es. Y lo vamos a envolver como si de un caramelo se tratase. En estos laditos es importante hacerle un nudo bien sujeto. Así ha quedado nuestro rollito de fiambre. Ahora se tiene que cocinar. Calculad unos 40-45 minutos, que lo vamos a hacer al vapor. Otra opción también es hacerlo dentro de un cazo de agua, pero ahí si no está bien envuelto te juegas a que le entre un poquito más cantidad de humedad y no te quede lo suficientemente compacto. Y muy importante, antes de filetearlo hay que dejarlo enfriar en la nevera para que no se nos deshaga. ¿Qué os parece mi fiambre? ¿Habéis visto? ¡Qué bonito queda! ¡Qué fácil es de hacer! Y sobre todo que admite muchísimas posibilidades para que podáis ir variándolo. Un fiambre 100% saludable, con ingredientes que sabemos lo que llevan y hecho en casa. La mejor de las maneras de comer carne.
Como todo en la vida, embutidos hay de mejor o de peor calidad, y con los embutidos, como con los pasteles y otros alimentos muy calóricos, mucho cuidado hay que tener si nos dan peso y nos quitan salud, porque el sobrepeso y la obesidad nos dañan todo el organismo, como bien sabe la doctora María Cortés Verdonces, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Ruber Juan Bravo de Madrid y coordinadora del Grupo de Metabolismo Mineral y Óseo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, porque cada kilo de más es salud de menos para nuestros huesos y para nuestras articulaciones, ¿no, doctora? Efectivamente, las personas con obesidad al final es como si estuvieran cargando durante todo el día con una mochila pesada y eso les va a perjudicar las articulaciones, sobre todo las articulaciones que más peso soportan normalmente, como son la cadera, la rodilla o los tobillos. Con esos kilos de más o incluso con el sobrepeso, ¿qué parte de la articulación se daña exactamente? Pues si una articulación es la unión de dos huesos, el tejido que queda en el medio, que es el cartílago, sirve para deslizar bien los huesos entre ellos sin que se desgasten y para amortiguar los golpes y soportar el peso. Con el tiempo es ese cartílago el que se daña y da lugar a la artrosis. ¿Bastaría con perder unos kilos para que lo notaran nuestros huesos? Sí, no estamos hablando de, no se trata de perder muchos kilos, 20, 30 kilos de forma rápida, no es eso. Perdiendo un 5 o 10% del peso corporal ya vamos a conseguir beneficios a nivel de las articulaciones y del hueso. Y eso será bueno también para nuestra masa ósea, porque de la artrosis igual se habla más, porque bueno, da dolor, ¿no? Pero la osteoporosis igual al principio no da tantos síntomas y por eso parece menos grave. Sí, efectivamente, la osteoporosis no duele. No duele hasta que te fractura. Una vez que tienes la fractura ya es cuando duele. Y las personas con obesidad, pues bueno, la relación con la osteoporosis es controvertida. Por un lado podemos pensar que el exceso de peso va a suponer más carga en el hueso y va a hacer que el hueso pueda estar más fuerte, más mineralizado, pero por otro lado también hemos visto que las personas que tienen obesidad abdominal, obesidad central, la que se concentra en el abdomen, tienen más riesgo de fracturas porque tienen una situación inflamatoria y una situación de aumento de grasa que también puede infiltrar al hueso y hacer que el hueso sea de peor calidad. También tienen más déficit de vitamina D y alteraciones hormonales que hacen que ese hueso sea de peor calidad. Y para perder peso no vale cualquier dieta, es importante que tengamos en cuenta el consumo de calcio, si estamos hablando de los huesos. Estaría recomendado tomar entre 1000 y 1200 miligramos de calcio al día. Esto para los que no cuentan miligramos de calcio son 3 raciones de lácteo al día. Y una ración de lácteo pues puede ser un vaso de leche o 2 yogures o 30 gramos de un queso semicurado. ¿Y estos lácteos mejor que sean desnatados? Pues no necesariamente, porque al final el consumo medio de leche de una persona no es tan alto, no vamos a quitar tantas calorías por quitarle la grasa a la leche, y a quien le guste la leche entera puede tomarla, puesto que la grasa sabemos que no es perjudicial, la grasa de la leche. Y el yogur natural sin azúcar, que sabemos que el azúcar nos aporta más calorías. Sí, porque es azúcar añadido. Es perjudicial, además, las personas con obesidad metabolizan mal el azúcar, tienen resistencia a insulina, con lo cual ese azúcar es peor aún para ellos. En ese caso habrá que evitar los ultraprocesados y no sé si también los refrescos de azúcar, seguro, y los sin azúcar, no sé. Tanto sean con azúcar como sin azúcar, tienen un exceso de fósforo que desbalancea nuestra dieta, hace que no haya un buen equilibrio entre el fósforo y el calcio y eso perjudica negativamente al hueso. El fósforo incluido en la dieta de forma natural, con cereales integrales, con legumbres, con carnes magras, es perfecto, es muy sano, pero el exceso de fósforo de esos ultraprocesados refrescos, eso es lo que nos perjudica. Legumbres que también son fuente de calcio, sobre todo cuando hablamos de la soja y los garbanzos, ¿no? Todos los aportes que nos dan son beneficiosos, aportan calcio, nos aportan magnesio, también nos aportan proteína, son fuente de proteína y eso en la obesidad, cuando perdemos peso, que queremos mantener la masa muscular y que no se pierda de masa muscular o masa magra, también es importante. Precisamente cuando hablamos de perder peso, lo que suele hacer la gente es comer muchos vegetales y llenar el plato de verde. Bueno, y eso está perfecto, eso está perfecto. El plato de Harvard dice que la mitad tiene que ser verde y son muy beneficiosos en el sentido de que es un alimento que sacia y es hipocalórico, con lo cual podemos aumentar la cantidad sin que se nos vayan a ir las calorías. Además, también ayudan la fibra que tienen, ayudan a que la absorción de la glucosa sea más lenta y las personas con obesidad, hemos dicho antes, que tienen un peor metabolismo de la glucosa, con lo cual se van a beneficiar de esa parte de las verduras, de toda la parte verde. Y luego tienen también, pensando en el hueso, tienen vitamina K, tienen vitamina K1,
que luego la podemos transformar en vitamina K2, que es importantísima también para el hueso, porque es la que estimula a la célula que forma hueso, que se llama osteoblasto. Y cuando hablamos de la salud de los huesos siempre sale la vitamina D. Sí, la vitamina D es la reina, pero porque no es una vitamina, realmente es todo un sistema hormonal complejo que regula el hueso, que regula el metabolismo óseo y es imprescindible para una buena salud ósea. Y además las personas con obesidad tienen déficit de vitamina D, porque esa vitamina D queda secuestrada en la grasa. Entonces es importante que tengan una buena exposición solar. El 90% de nuestra vitamina D viene de exposición solar, pues hay que asegurar una buena exposición solar. Lo que recomendamos siempre en lo endocrino, ejercicio físico al aire libre. El 90% de la vitamina D viene del sol y el otro 10% de los alimentos. Por ejemplo, pescado azul. Los pescados azules tienen vitamina D, muy beneficioso, algunos también nos aportan calcio, son fuente de calcio y son fuente también de omega 3. Cuando comentábamos por qué las personas con obesidad pueden tener más riesgo de fractura, hablábamos también de esa situación inflamatoria, de un ambiente inflamatorio, y los omega 3 son un factor antiinflamatorio dentro de la dieta, con lo cual nos van a beneficiar también en ese punto, tanto a nivel del riesgo cardiovascular por ese efecto antiinflamatorio, como a nivel del hueso. Pues anotado queda y lo trasladamos a nuestra lista de la compra. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Miriam, por dejarme venir aquí a explicarlo. Que no nos falte el pescado azul, y si es combinado con verduras, mejor para la salud, que de la huerta salen 1000 platos ricos y nutritivos. Cocina española y también cocina internacional, como estas dos emblemáticas recetas de la cocina francesa, la vichyssoise y el ratatouille, platos de cuchara y tenedor con sabor a Francia. La mer qu'on voit danser. Bienvenido a un trocito de Francia en Madrid. Bienvenue. Francia es conocida por su cocina mundialmente. Es dividida en departamentos, en regiones, y cada región tiene sus especialidades. Tenemos, por ejemplo, aligot, quiche Lorraine, las galettes, bœuf bourguignon, muchas cosas. También muchos platos dulces, porque nos encanta tomar un postre al final de una comida rica. Tenemos mucha importancia con la materia prima. Cultivamos muchos productos y en función de cada temporada. Y tratamos de usar los productos de cada región y de temporada. Un ejemplo de estos platos tradicionales es la vichyssoise. Es una sopa fría, como un poco el gazpacho francés, pero no tiene nada que ver. Contiene patatas, pueros y nata. Pues cortamos la patata, los pueros, ponemos a calentar durante, no sé, 20 minutos. Añadimos nata, otros 10 minutos y dejamos enfriar y después mezclamos todo. Segundo plato que hacemos mucho en verano en Francia es la ratatouille. Siempre son los mismos ingredientes, tiene calabacín, berenjena, tomates, pimientos o no, ajo, cebolla, laurel, tomillo y aceite de oliva. Hay varias maneras de hacerlas, o básicamente al horno o al sartén. En la casa en general lo hacemos al sartén. Por terminar el postre, son manzanas al horno. Son muy simples de hacer, muy ricos. Si tienes una cena improvisada, la pones al horno con mantequilla, azúcar, canela o vainilla si quieres. Voilà, bon appétit à tous. Y en los 5 continentes da igual la cultura y el país, lo bien que sienta de verdad una buena sobremesa después de comer, en buena compañía y con una buena taza de té o de café. Marta, que es el momento relax. Tú lo has dicho, momento relax, de calma, y es precisamente lo que necesita nuestro cuerpo para que nuestro aparato digestivo pueda dedicarle tiempo a hacer una buena digestión. Ahora bien, podemos dormir la siesta, podemos tener una charla con un ser querido, lo que no podemos hacer es tomarnos con el té o con el café un montón de bollos, de galletas, porque entonces no es sobremesa, es sobrecomida, y que viene después una sobredigestión que no nos gusta. No seré yo quien te quite la razón, pero es que el té o el café ahí solitos le falta algo de dulce, ¿no?
Y de hecho, nuestro cuerpo es muy inteligente, nuestro paladar, porque para compensar el amargor del café o del té, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos apetece? Pues eso, alimentos dulces. Ahora bien, si yo al café le echo azúcar y luego encima lo acompaño con el azúcar de la bollería, ya no le podemos llamar la hora del café. Eso es verdad. Se llama la hora del azúcar en toda regla. Pero la hora del té no nació precisamente por eso, para acompañarlo con un poquito de dulce. Pues no precisamente fue así, pero casi. Resulta que apareció en el siglo XIX esta costumbre que tanto nos gusta, y es que lo hicieron para aliviar ese gusanillo que aparecía entre la hora de comer y la hora de la cena en los horarios de Inglaterra, porque ellos ya sabes que comen a las 12 y hasta prácticamente las 8 no vuelven a comer. ¿Qué sucedió? Que la reina Victoria tenía una amiga, una dama, que nos caería muy bien a nosotras. Seguro que sí. La duquesa de Bedford, que dijo, oye, vamos a poner de moda un plan, y era el café o el té de tarde. Ajá. Y era pues un momento para llenar un poquillo el estómago con alimentos livianos que acompañaran un té para, pues eso, esas 3 horitas antes de cenar, tener el estómago un poco más calmado. En ese momento empezaron a acompañarse pues las pastas y ya se ha quedado como tradición hasta a día de hoy. Qué bueno ese café, ese té o ese vaso de leche con galletas, con pastas, con lo que sea. Mira, riquísimo, ¿eh? Tú estás mezclando aquí muchos conceptos. Mira, ni café ni té son lo mismo. Hombre, ya. Ni galleta ni pasta, nada que ver. ¿Cuál es la diferencia entre galleta y pasta? Pues en vez de responderte yo, te lo voy a enseñar. Venga. ¿Ves que tenemos aquí 2 vasos de leche, verdad? Sí. Pues te voy a pedir que mojes una galleta. Vale. Que la mojes como lo harías por la mañana en casa. Vale. A ver qué es lo que sucede. Pues, ¿qué va a suceder? Pues que se me va a romper si no dejo de mojarla. Efectivamente, una galleta se rompe. Sin embargo, tengo por aquí pastas, las típicas pastas de té, y ya verás, por mucho que la mojemos, Miri, por mucho que la meneemos, que estemos así hablando, se nos vaya el santo al cielo, ¿sabes qué va a pasar con la pasta? ¿Qué va a pasar? Y yo sigo aquí hablando, ¿eh? Que no se rompe, pero ni esta pasta, ni la versión más saludable de pastas que te traigo hoy, que las tengo por aquí. Mira, ¿eh? Anda, Yo mojo. qué buena pinta. Y mojo y mojo, y mojo y vuelvo a mojar, y una pasta que nada, que no hay manera, que no se rompe. ¿Sabes por qué es esto, Miri? ¿Por qué es? La diferencia está en la masa, y es que las galletas tienen una mayor proporción de harina con respecto a la grasa o al azúcar que tiene. Y esto no es un error, ¿eh? Esto está hecho adrede, porque ya sabes, lo hemos contado en Saber Vivir, que tanto las galletas como los bizcochos eran alimentos que se hacían aposta con una larga vida útil para que no se enranciaran y estuvieran de maravilla en la despensa pues, de las largas travesías. Por ejemplo, lo utilizaban los persas como alimento, como reservas en la ruta de la seda. Luego lo empezaron a utilizar los navegantes en estas travesías en el mar. De hecho, se llamaban galletas de barco y por eso tienen más cantidad de harina, porque se conservan mejor. Y hasta día de hoy se ha conservado esta receta. O sea, que las pastas tienen más grasa por la misma cantidad de harina o por menos harina. Efectivamente. Las pastas, de hecho, se llamaban galletas de mantequilla, seguro que lo has oído, que tienen un sabor más fuerte porque tienen más cantidad de grasa, y esta grasa suele ser o mantequilla en punto pomada, que es esa mantequilla que no está ni derretida, pero tampoco fría de la nevera, o manteca de cerdo, con la que se hacen, no sé, los típicos mantecados, que están buenísimos. Riquísimos. Es que las proporciones en repostería son importantísimas. Hombre, es que el mínimo cambio puede tener un efecto máximo y por eso hay que dedicarle tiempo a la repostería. Por eso me gusta tanto, es que se parece mucho a la química. Claro. Ya sabes, hay que pesar los ingredientes, hay que ver exactamente los tiempos de horno. Y me dirás, pues qué rollo, Marta. Pues no, hay que dedicarle el tiempo que se merece, porque la repostería es todo un lujo, pero no ahora, de siempre. Tú piensas que utilizaban ingredientes súper especiales. Es verdad. La harina, que la tenían reservada para un alimento básico como era el pan. El azúcar ya era un lujo. Claro. Y la grasa, la mantequilla, con lo energética que era, pues no le van a desperdiciar en un pastel. Por eso, cuando lo hacían, era una ocasión muy especial y era un consumo puntual, como debería ser también ahora. Tienes toda la razón. Y para una ocasión especial, para un consumo puntual, ¿tú qué nos has traído? Pues yo te he traído estas pastas que ya te la he enseñado, que, por favor, mira qué textura, cómo es por dentro. Ojalá y que luego... Te he traído unas pastas de coco. ¿Por qué? ¿Qué cambios tenemos con respecto a unas pastas normales? Lo más llamativo es la grasa. En vez de utilizar mantequilla, hemos utilizado una grasa que no tenga lactosa y que sea apta pues, también para personas veganas. Podríamos utilizar nuestra grasa de preferencia, que es el aceite de oliva virgen extra, pero ¿qué pasa? Que no es una grasa sólida a temperatura ambiente. Y para hacer unas galletas, unas pastas, necesitamos grasa sólida para poder amasar. ¿Qué tenemos? Pues el aceite de coco, una grasa de origen vegetal, sin lactosa, que mira cómo es a temperatura ambiente. Como una mantequilla. Además le da sabor. Estas pastas también llevan harina de coco rallado. Esto va a hacer que necesitemos menos cantidad de endulzante. Como endulzante hemos utilizado xilitol. Podemos utilizar también pasta de dátiles, pero quedaría menos crujiente. Y la harina integral, siempre de avena. Y ya para terminar, fíjate, el tamaño.
pastas pequeñitas y sobre todo finitas Ideal. para controlar la cantidad. ¿Sabes qué me gusta mucho también de esas galletas? Que es un muy buen plan cocinarlas este domingo. Cocina, familia, disfrutar cocinando y cuidando la salud, que es algo tan fácil como seguir la receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir. Así que muchas gracias, Marta, por endulzarnos el día, la semana, con lo salada que tú eres, además. Pues para salada el domingo que viene, que te traigo, Miri, un montón de recetas de salsas saludables para que le guste a todo el mundo. Hay que cuidar la salud todos los días, de lunes a domingo, que un domingo bien aprovechado da para mucho. Un buen desayuno rico, nutritivo, para llenarse de energía y luego un buen paseíto, rodeados de hermosas plantas y aire puro. Así lo hemos vivido en el Jardín Botánico, que es una joya natural en pleno corazón de Madrid. El destino ideal para relajarse y llenarse de salud. Como vais a comprobar, feliz semana y cuidaos mucho. Hoy vamos a conocer uno de los rincones más bellos e interesantes de Madrid. Se trata del Real Jardín Botánico. Puede que tal vez uno de los más desconocidos, pese a sus más de 2 siglos de historia. Pero antes tenemos que empezar la mañana de una manera saludable. Y si puede ser rica, mejor, con un buen desayuno. Hola, buenos días, Paloma. Como puedes ver, tenemos una oferta apta para todo el mundo, que aquí estamos viendo unos yogures caseros que hacemos con granola y frutos rojos. También tenemos frutas exóticas variadas. Por aquí tenemos unas tostas con un poquito de aguacate y cebolla encurtida, con un poquito de caviar de aceite de oliva. Por aquí un hummus de remolacha con semillas de calabaza y granitos de granada. Y bueno, esto es una tosta de un pesto con queso feta, con unos tomatitos que hacemos aquí confitados. Y el surtido de zumos, zumo de naranja y papaya, fresa y plátano. Y unos super detox muy ricos de espinaca y apio. Y una vez que hemos repuesto fuerzas, caminamos un poquito y muy cerquita del Paseo del Prado, junto al museo, nos encontramos el Real Jardín Botánico. Bueno, al entrar, lo primero que nos encontramos es esta terraza, la más baja, la terraza de los cuadros. El jardín está dividido en varias terrazas, 4. Aquí veréis una variedad de plantas ornamentales, medicinales, aromáticas y al final la huerta. Este ejemplar aquí es un almés, es uno de nuestros árboles singulares del jardín, un árbol centenario probablemente. Y como muchos otros, son uno de nuestros tesoros, ¿no? El jardín tiene una colección de árboles muy significativa, muy importante. Pues ahora mismo estamos entrando al nivel más alto del jardín, la terraza de los bonsáis. Hay ejemplares realmente espectaculares. Tenemos casi siempre 50 de la península ibérica, de China, de Japón. Siempre se van rotando los más bonitos, los más que están en mejor forma. El jardín botánico dentro de esta ciudad, ¿no?, tan ruidosa que es Madrid, es un rincón de paz y de tranquilidad, de relajación, de contemplar la naturaleza. Te voy a llevar a los invernaderos tropicales, climatizados, que albergan plantas del trópico. Es todo como recreando el dosel de un bosque tropical aquí. Bueno, mira, aquí por ejemplo puedes ver un ejemplo de un género de plantas carnívora, que es el género Nepenthes, pero restringido al sudeste asiático, especialmente a las islas de Sumatra y Borneo. Y hay plantas de los 5 continentes en el jardín. Es una representación de la diversidad del planeta, pequeña pero variada. En los meses de verano tenemos unas actividades muy interesantes, por ejemplo los paseos musicales, que se hacen ya al final de la jornada. Y bueno, es como disfrutar la música en un entorno maravilloso.